en esta temática a la doctora Gloria Siria Valdés Gardea, coordinadora del seminario Niñez Migrante en el Colegio de Sonora. Gloria Siria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Eunice Rendón, experta en migración y seguridad y analista frecuente de estos espacios de noticias en esta temática. Eunice, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Juan Carlos, Gloria, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por tomar esta conversación. Muchos creen que la conversación principal entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta Kamala Harris ha sido sobre las vacunas, pero en realidad el tema que al parecer ha ocupado los principales espacios en estos encuentros, el primero físico, el siguiente telefónico entre la vicepresidenta y el presidente, ha sido el de la migración, porque hay datos que al gobierno de los Estados Unidos está preocupando. Por ejemplo, que de octubre pasado a la fecha 1.200.000 personas han sido arrestadas en Estados Unidos, de personas que intentaban cruzar al vecino país, y en México tiene una cifra récord de 64.378 solicitudes de asilo de migrantes. ¿Es el tema de migración más importante que el del COVID-19, Eunice? Mira, yo creo que han sido temas que se han combinado en estas conversaciones. Digo, a pesar de que no sabemos el detalle, creo que sí se ha combinado el tema. Por ejemplo, recientemente nos donaron una buena cantidad de vacunas, que es un tema que ha estado en la discusión bilateral ya desde hace varios meses atrás. Incluso en algún momento se interpretó desde la sociedad civil, desde la gente que seguimos el tema, que casi pues se había negociado el tema de estas vacunas a cambio, por ejemplo, de este título 42 que de manera indiscriminada lo han estado aplicando a partir de marzo, y que bueno, llenaron las fronteras particularmente de Ciudad Juárez y Tijuana. Incluso lo dijimos creo que en este espacio, aquellos que pasaban por Tamaulipas los regresaban por estas dos ciudades, y bueno, parecía que el gobierno mexicano no hacía nada o reclamaba nada al respecto, porque muchas de estas personas son sobre todo núcleos familiares centroamericanos. Entonces creo que los dos temas están en la agenda, y quizá incluso a cambio de estas vacunas es que México accedió a aceptar a tantos migrantes, porque eran cientos de migrantes diariamente. Digo, ahora que vemos las cifras de la Unidad de Política Migratoria que apenas se publicaron, las comparamos también con lo que tú ya mencionabas de patrulla fronteriza y de los números de Homeland Security, en donde, bueno, de octubre a la fecha se tiene calculado que más de 750,000 personas han sido retornadas a México vía título 42, que lo que significa es con un pretexto de salud pública impulsado por Trump, pero aplicado por Biden de manera, repito, masiva. Bueno, pues regresan a las personas. Y el peligro en esto, y que quiero nada más agregar una política adicional, que hace un par de semanas también el gobierno del presidente Biden diera a conocer que va a reactivar las deportaciones expeditas, que es una figura que existe desde el 96 y todos la han aplicado, pero el hecho de anunciar una reactivación y explicar que esto va a ser para las unidades familiares que no puedan regresar por vía título 42, creo que hay que poner la atención y el ojo en ello, porque significa pues casi una política con un mejor lenguaje, eso sí, ¿no? Con algo más amigable probablemente en el discurso, pero que finalmente, aunque sea más amigable en el discurso, sigue teniendo un tema antimigrante y de retornos, y como bien dices, nada de los números que estamos viendo ahora, incluso los de México, la gente que ha deportado o que ha regresado de manera asistida, parecieran tener un aumento muy importante con respecto a 2020, pero 2020 no fue un año típico, entonces es difícil hacer comparaciones con 2020, yo las haría más bien con 2019, y lo que sí es importante señalar es que a pesar de la pandemia, de los riesgos, de los cierres de frontera, de todo, a partir ya, digamos, de la llegada de Biden, hemos visto de nuevo, cada mes con mes crece el número de personas que intentan ingresar a Estados Unidos. Repito, muchos de ellos núcleos familiares, que hay que verlos también con otra visión, el interés superior de la niñez tiene que hacerse valer, aunque vengan acompañados de un adulto, y pareciera que no es así para el gobierno de Biden. Y bueno, nada más mencionar que esto ha ganado las críticas, incluso de los expertos. Entonces tiene por un lado críticas de republicanos que creen que es una política laxa, que es un atractor para migrantes, pero también tiene la crítica
pues de las organizaciones de la sociedad civil pro migrantes en Estados Unidos, en México, porque parece que nos dieron gato por liebre. Sí han avanzado en el Remain in México, de tal forma que algunas de estas personas que pedían el asilo han ido pasando en goteo a Estados Unidos, pero en contra nos ha dado título 42 y ahora deportaciones expeditas, que el peligro es que se viole el debido proceso de la persona y que aquellos que tengan realmente requisitos para tener un asilo no se les está dando el derecho y la oportunidad de pedirlo de manera adecuada. Sí, gracias, Eunice. Gloria Siria, existía la expectativa de que la administración de Joe Biden le bajara 3 rayitas al tema migratorio y a la presión que ejerce la Casa Blanca sobre el gobierno de México para que nuestro gobierno actúe como patrulla fronteriza. Ya hemos conocido pues que la Guardia Nacional es prácticamente la patrulla fronteriza en territorio nacional del gobierno de los Estados Unidos. Existía la expectativa de que Joe Biden le iba a bajar 3 rayitas, pero parece que no, que parece que aunque pues Donald Trump nos caía gordo, entre comillas, y Joe Biden nos caía bien, son la misma cosa. Gloria Siria. Sí, mira, fíjate que siempre ha existido en el imaginario mexicano que un presidente demócrata puede hacernos la vida más fácil a los mexicanos o a los latinoamericanos, que simpatiza más con ellos. Sí y no. Yo pienso y sigo sosteniendo que había que ser no tan optimista con la llegada de Biden, porque la diferencia que yo veo es en la narrativa. El presidente Trump manejó en todo su mandato una narrativa abiertamente discriminatoria, xenofóbica, racista, etcétera, que empoderó a los ciudadanos estadounidenses e incluso a los no estadounidenses para seguir reproduciendo en la práctica un discurso antimigratorio. Eso es importante. Es importante ver que el presidente Trump hizo lo que muchos presidentes anteriores no habían hecho, hacer de una narrativa discriminatoria un uso político. Esa es la gran diferencia con el presidente Biden. Es importante recalcar que el presidente Biden, cuando era encargado de la vicepresidencia con el presidente Obama, ellos juntos deportaron al mayor número de latinoamericanos en la historia, casi 4 millones de personas. Entonces, lo que estamos viendo en los hechos es que ese imaginario no representa la realidad. Las deportaciones van a seguir siendo deportaciones, pero lo que estos números que nos presentaste nos indican es que la migración va a seguir, con pandemia o sin pandemia, con muros o sin muros. Es muy importante tomarla en cuenta esto. También es muy importante tomar en cuenta el número de personas que en el caso de México se quedaron en México porque la frontera sur cerró y la frontera norte cerró, y en su tránsito hacia Estados Unidos se quedaron en nuestro país. Y esas son las personas que ante el cambio de semáforos por la pandemia ha estado movilizándose de sur y centro del país hasta el norte e implementando estrategias diversas y creativas para cruzar. Entonces hay que tener los ojos abiertos y sobre todo estar alerta que los niños, niñas y adolescentes siguen siendo el grupo más vulnerable ante esta migración. Y en ese sentido también, Eunice Rendón, ¿no hay un cambio también en el discurso y en los hechos y en las políticas implementadas por el gobierno mexicano? También existía la expectativa en el gobierno de López Obrador que con la llegada de Biden, también el gobierno mexicano le bajara 3 rayitas al tema de detener migrantes, al tema de hacer las veces de patrulla fronteriza a través de la Guardia Nacional, al tema de lo que se esperaría de un gobierno de izquierda, un trato humanitario hacia la población migrante que va en tránsito por nuestro territorio. Observamos en la última reunión del presidente López Obrador con los representantes de los estados americanos y del Caribe, un discurso muy crítico de Estados Unidos por el embargo a Cuba, inclusive criticando al grandote de Estados Unidos, pero muy prudente en el tema de migración. En este tema ha sido pragmático el presidente López Obrador y ha estado a las órdenes del presidente en turno de los Estados Unidos. ¿No habrá cambio entonces tampoco en la política mexicana, Eunice? Mira,
Mira, creo que se parece mucho a lo que está sucediendo en Estados Unidos. Sí hay un cambio quizá en el discurso, obviamente el presidente Peña y los presidentes anteriores no eran como Trump, pero sí parecía que no era su prioridad. En un gobierno de izquierda, como bien dices, al inicio pues también se nos vendió la idea de que México incluso iba a ser un país de acogida para mucha gente. Creo que lo ha terminado siendo al final, no sé si por voluntad o más bien al aplicar estas políticas o esta visión de Estados Unidos, porque tú mismo decías cómo han aumentado las cifras del refugio, y eso es una realidad. México ha transitado de ser, para muchos, de ser un país de tránsito, a ser un país de acogida, a ser un país en donde quieran quedarse, de destino derivado justamente de esta situación y de estas políticas en Estados Unidos. Mucha gente que antes simplemente pasaba por nuestro territorio y quería llegar a Estados Unidos, ahora pide o solicita aquí el refugio, y eso también con muchos retrasos, porque algo importante a subrayar es que no ha aumentado en un peso los presupuestos para las áreas que llevan justamente el tema del refugio, en este caso la Comar. Entonces sí vemos un aumento del 3,000% en las solicitudes de refugio, ¿no? Si vemos desde la llegada de Trump a la fecha, pero no vemos un aumento en el presupuesto, y eso hace que otra vez se vulneren los derechos de los de por sí vulnerados, porque las solicitudes están tardando mucho más del tiempo que deben tardar. Mucha gente decide entonces mejor pasar de manera ilegal o indocumentada, en fin. Entonces todo esto genera también muchas problemáticas, y creo que los dos gobiernos han tratado de vender mucho el tema de ir a las causas de la migración, y eso se ha platicado también en estas reuniones bilaterales, y creo que es un tema muy importante ir a las causas, pero a la par de las causas tenemos que hablar qué vamos a hacer actualmente con el fenómeno, porque como mencionó Gloria, la migración es una realidad palpable que con COVID o sin COVID o con muchas otras cosas que sucedan va a continuar. De hecho, creo que el COVID impulsa a personas a migrar por la crisis económica, que especialmente a los más vulnerables ha tocado. A esto hay que aunar las crisis también, digamos, de climáticas, ¿no? De los huracanes ETA y OTA, que también devastaron la región, y muchas otras situaciones que aquí en el corto pasaban, como la violencia homicida, que en estos países ni el coronavirus va frenado. Entonces, muchas de estas personas huyen del riesgo a perder la vida en sus países de origen, y bueno, con estas prácticas de título 42, de deportaciones expeditas, etcétera, estamos regresando a estas personas al peligro, deportándolas al peligro y probablemente a la muerte, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me parece más riesgoso, de la mano con el tema de la niñez, que es, como decía Gloria, la cara más vulnerable de la migración, a la que debemos poner mayor atención, y repito, con o sin compañía de un adulto, debemos hacer valer el interés superior de la niñez. También hay que recordar que los mensajes de Kamala Harris en las visitas a México y Centroamérica también han sido mucho de que no migren, que no van a poder ingresar a Estados Unidos. Entonces, el gobierno de Biden habló mucho del tema migratorio, pero tampoco hay que olvidar que su discurso se centró en los migrantes que ya estaban en Estados Unidos, no así los nuevos migrantes o estas nuevas olas, ¿no? Que pareciera que por ahí va a tener una política muy similar a Trump o muy similar a Obama, repito y subrayo, con un discurso y un lenguaje quizás sí menos racista y no, como que eso es un avance desde mi perspectiva, porque también la xenofobia y el racismo causaron muchos problemas a las poblaciones mexicanas y latinas en Estados Unidos, incluso aumentaron los grupos de odio, y todo eso seguro que no es positivo, pero no basta, es decir, hay que hacer también políticas mucho más integrales. Hablaba Biden mucho y presumió el tema de que iba a apoyar a la niñez, y efectivamente abrió las fronteras para los niños no acompañados que Trump había cerrado en 2020, pero bueno, todavía no queda claro bien el apoyo. Los albergues siguen teniendo muchas quejas de estos albergues y violaciones a los derechos humanos de estos menores de edad. La adopción todavía tampoco queda claro cómo va a mejorar. En fin, muchas cosas todavía quedan en la agenda, y del lado mexicano creo que es un poco lo mismo. No nos queda claro más que en el discurso parece que somos un país que acepta, que quiere a los migrantes, pero en la práctica hablamos de ir a las causas, le invertimos a los programas de jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida por allá, pero le invertimos mucho menos a los que ya llegan a nuestro país, tanto para referenciarlos en el tema del refugio, para acelerar estas solicitudes, o para realmente revisar los casos que vale la pena dar un refugio o no. Parece que tratamos en bloque a la gente. Hoy tenemos la crisis de los haitianos, además,
en Chiapas y eso, pues también para cualquier gobierno es difícil también de manejar cuando llegan números en bloque tan grandes y con situaciones como la de estos haitianos, como en su momento pasó en Baja California Norte. Entonces, bueno, creo que el gobierno no la tiene fácil, eso es una realidad, pero creo que sí deberíamos estar haciendo más en un gobierno de izquierda por colaborar y contribuir en el orden y en la seguridad de la migración, que hoy está pues difícil. En la frontera norte, lo hemos platicado también aquí, ya con el crimen organizado también muy metido en la trata y tráfico de migrantes, en fin, y muchas otras vertientes en las que creo que hay que activarnos más. Sí, Eunice y Gloria Siria han tenido muchos años, ustedes muchos años han investigado el tema de migración, han vivido pues los dramas de los migrantes en tránsito en México y también en el vecino país cuando llegan a Estados Unidos. Gloria Siria, haciendo una comparación por décadas o haciendo comparación por administraciones, ¿era más fácil antes ser migrante, digamos que en las épocas de George W. Bush, en las épocas de Bill Clinton, en las épocas de Barack Obama, que ser migrante ahora en la época de Biden, en la época de Donald Trump? ¿Era más fácil o con los años se ha hecho más peligroso, más complicado, o hay alguna situación en la que sí se haya avanzado en el tema de migración? Fíjate, Juan Carlos, que es una muy buena pregunta. Quizás ahorita, mientras mirabas, estaba recordando los trabajos de historiadores en el tema de la migración, cómo narran sus entrevistas con braceros, por ejemplo, con la familia de braceros, etcétera, cómo narran las historias de que antes las líneas fronterizas estaban muy permeables. Comentaban que los entrevistados o los abuelitos, etcétera, que antes hasta podrían pasar caminando, etcétera, etcétera. Definitivamente ha cambiado debido a la tecnología, a la filosofía de cuidado de las geografías, etcétera, y a esa política que ha permeado no solamente entre México y Estados Unidos, sino a nivel mundial, del cuidado de las fronteras. El desarrollo tecnológico, el desarrollo de la tecnología de seguridad, el cambio de una política de cuidado por las fronteras y de seguridad hacia las fronteras, y la filosofía nacionalista ha empoderado, sí, a los gobiernos a tener un mayor cuidado de sus fronteras. Eso es importante decirlo. ¿En qué hemos avanzado? Yo creo que sí se ha avanzado mucho. A mí me gustaría decir que el empoderamiento de la sociedad civil como la primera promotora de salvaguardar los derechos humanos de los migrantes es un gran avance. En nuestro país, y así lo creo yo personalmente, ha sido la sociedad civil quien ha empujado una agenda para salvaguardar los derechos humanos y para diseñar política pública, y la ha empujado para tener en nuestro país ciertas normas y ciertos reglamentos que nos ha ayudado a empujar un bienestar hacia la población migrante. Creo yo que ha sido uno de los grandes beneficios. Se ha avanzado también mucho académicamente hablando en visibilizar actores que antes no estaban contemplados en la política pública pero que siempre han participado en el fenómeno de la migración internacional, como son los niños, niñas y adolescentes. Esto que en el 2014 causó una sorpresa y que lo llamaron crisis humanitaria, entre comillas, no era sorpresa. Desde hace muchísimos años los niños, niñas y adolescentes de otros países y los de México participan en la migración internacional. Sin embargo, había una miopía intelectual. Con ese par de ideas nos quedamos, Gloria Siria. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero con estas ideas positivas de lo que se ha avanzado en medio de esta crisis, de estos temas tan duros, tan fuertes, pues nos quedamos con esta parte positiva que nos dice Gloria Siria y que también nos ha compartido Eunice Rendón esta tarde. Muchas gracias a ambas por participar en esta mesa sobre el tema de la migración. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Gracias. Continuamos con más noticias en 2 minutos.